Hola, bienvenidos. Eh, Primero me presento, mi nombre es Graciela Covelo, mi profesión de base es la abogacía y fundamentalmente me siento y me desarrollo profesionalmente muchísimo más como mediadora y formadora de mediadores. Primero que nada, quiero agradecer la invitación realizada por Daniel Martínez Zampa y Lilian Vargas, todo sobre mediación y FIME, grandes instituciones que una vez más realizan este maravilloso seminario internacional, esta vez bajo el lema La mediación y los MARC, lecciones aprendidas, nuevos escenarios y posibilidades. Esta vez ante esta invitación, más que una disertación sobre algunas cuestiones que podríamos tomar como parte de nuestra formación y conocimiento en la mediación, que grandes maestros lo realizarán seguramente en este seminario muchísimo mejor que yo, y la cantidad de textos que hay sobre eh, los conceptos, las herramientas, las formas, los procesos, los procedimientos de la mediación, quiero esta vez aprovechar este espacio que me brindan estos minutos para deconstruir conceptos, para que esto que nos pasó durante estos últimos 2 años a través de esta parte tan movilizadora que ha sido la pandemia y que ha modificado muchísimo las estructuras relacionales y la manera de comunicarse, y que también nos ha puesto a los mediadores en un lugar diferente para realizar y desarrollar la misma tarea. Reflexionemos, decía, sobre algunos conceptos. Yo he escuchado muchísimo durante estos 2 años la palabra resiliencia. Y como apropiándonos los mediadores de la idea de que para poder seguir trabajando, para poder seguir desarrollando la mediación, para ofrecer el servicio de mediadores a la gente, ya sea por la profesión prejudicial obligatoria, como hay en algunos países, en algunas provincias en nuestro país, o ya sea del desarrollo propio de la mediación en el trabajo que hacemos cuando nos contratan como mediadores o negociadores o facilitadores, si es adecuada la palabra. Por eso yo propuse como parte de esta disertación la idea de la resiliencia del mediador post pandemia, la posición frente a las herramientas tecnológicas, logros y frustraciones. Yo no sé si la palabra resiliencia es la que nos corresponde en relación a lo que nos ha pasado en estos 2 años. Y esto es lo que quiero con ustedes trabajar. La idea es movernos un poco del espacio de comodidad, porque nos dan conceptos, nos dan definiciones, desarrollamos esas definiciones, las entendemos, las aprendemos y luego cuando tenemos que hacer algún comentario por ahí, las aplicamos en función del contexto que tenemos. Ser resiliente, la palabra resiliencia, que viene del latín resilire, significa saltar hacia atrás y rebotar. Eso es resilire. La resiliencia la entendemos como la aptitud que adoptan algunos individuos que se caracteriza por una postura determinada ante un evento traumático, ante un evento estresante, ante algo que nos plantea que no podemos avanzar y que cualquiera otra persona podría decir, aquí renuncio, no voy más para adelante, ni siquiera miro hacia atrás, renuncio, voy hacia otro camino. Al parecer ser resiliente es soportar de alguna manera la situación y seguir avanzando. Yo creo que lo que nos pasó a los mediadores no fue ser resiliente, sino que tuvimos que recurrir a nuestra capacidad de adaptabilidad, adaptarnos a las circunstancias que se nos presentaban, como por ejemplo no poder tener contacto directo físico y presencial con otra persona. Y precisamente todas nuestras herramientas y todo nuestro trabajo estaba basado en cómo nosotros leíamos el lenguaje digital o analógico
que nos brindaban las partes más allá o juntamente con el lenguaje verbal. Y esto ya no estaba. ¿Qué hicimos? Dejamos de leer el lenguaje analógico, dejamos de no tomar las emociones que se percibían a través de las actitudes de las personas. Yo creo que no. Es más, yo estoy convencida que no. Lo que hicimos los mediadores fue adaptarnos. Y indirectamente generamos, creamos nuevas herramientas y adaptamos las herramientas que ya teníamos para abrir nuevas posibilidades. Por ejemplo, realizar mediaciones a través de medios tecnológicos. De hecho, hasta tomamos situaciones que jamás hubiéramos pensado realizar, como por ejemplo, realizar una mediación casi asincrónica. Hemos tenido reuniones por medios tecnológicos que no tenían pantalla. Hemos realizado mediaciones a través de llamados telefónicos. Y aquellas invitaciones que hacíamos allá a lo lejos de hace tiempo, en una carta escrita donde invitábamos al otro a que nos escuchara, lo hacíamos ahora a través de un mensaje de WhatsApp. Hemos llegado a realizar notificaciones por WhatsApp. ¿Eso es resiliencia o es adaptación? Si queremos seguir utilizando el concepto de resiliencia, tal vez deberíamos deconstruirlo y reconstruirlo para poder aplicarlo a lo que nos pasó. Pero yo sigo insistiendo que no. Los mediadores, cuando nos formamos, tenemos una palabra muy, muy característica dentro de nuestra manera de formarnos. Muchas veces cuando llegamos a una altura de la formación, especialmente en la etapa de las preguntas, cómo preguntar, de la indagación, de la exploración, llega un momento en que le preguntamos al docente formador, pero ¿qué tengo que preguntar? ¿Cómo tengo que preguntar? ¿A quién le tengo que preguntar? Y la respuesta del docente, 99,9% de las veces es depende, porque no hay un manual y un libro que diga que exactamente la misma pregunta es consecuente a todas las circunstancias de una misma manera. No, dependerá las personas, dependerá el tema, dependerá el objeto. Entonces, volvemos al punto donde nosotros partimos como analistas del conflicto, que es hacer exactamente eso, un análisis del conflicto, un mapeo del conflicto. Pero cuando hacíamos ese análisis, una de las cosas fundamentales que nosotros teníamos claro era cómo hablaba uno, cómo respondía el otro, cómo se miraban, cómo... Era un contexto diferente, era una modalidad distinta. La pandemia nos trajo a nosotros un desafío. Y muchas veces dentro de ese desafío, algunos corríamos o corren, yo no me pasó, pero creo que sí lo he charlado muchas veces con muchos colegas, la idea de cuando volvamos a la normalidad. He escuchado una frase muy, muy seguido que es la nueva normalidad. Y yo creo que es un cambio. No, no hay una nueva normalidad y no volveremos a aquella normalidad. Ha habido una transformación sustancial desde las condiciones, pero fundamentalmente esto provocó que ha habido una transformación sustancial del trabajo del mediador. Por eso, los invito a esto, a que reflexionemos sobre esta parte que nos toca. Si la resiliencia no es la palabra aplicable, o si fuera aplicable la deberíamos ampliar, modificar o reestructurar, yo preferiría que avancemos en este análisis diciendo que nos adaptamos. Y que en esta adaptación solo hacían
falta nuevas herramientas y modificar las herramientas anteriores. ¿Cuáles son las nuevas herramientas? Las herramientas tecnológicas. Y esto nos implicó a que nosotros aprendiéramos a utilizar las técnicas de las herramientas tecnológicas. Ahora hablamos con más fluidez sobre reuniones a distancia, entendemos la diferencia de la virtualidad con la presencialidad, que no significa que la persona que estamos haciendo una audiencia no esté presente, está presente, simplemente que es a distancia. Se incorporaron un montón de vocablos nuevos y nosotros tuvimos que aprender y la gente tuvo que aprender a manejar esas herramientas tecnológicas para poder incluirlas a toda la otra caja de herramientas que teníamos. Había cambios estructurales muy interesantes, no había, hay cambios estructurales muy interesantes que han provocado que indirectamente nosotros hayamos tenido que provocar un cambio en nosotros, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de dirigirnos, en los tiempos, los silencios, los tan maravillosos silencios que para nosotros eran tan importantes en en un feedback de un discurso o de una pregunta reflexiva, los tiempos de esa pregunta reflexiva son diferentes en esta modalidad a distancia. Por un momento yo creo que hasta pensamos, yo me incluyo, que este tipo de trabajo o de este tipo de inclusión de las herramientas tecnológicas podían dividir más que unir. Estamos muy unidos. En estos momentos posiblemente alguien de otro país muy lejos de aquí, yo soy de Buenos Aires, Argentina, eh, de la provincia de Buenos Aires, posiblemente alguien de otro país, de México, Uruguay, Chile, esté escuchándome, entonces estamos muy cerca. Yo creo que unió muchísimo más, pero esto también nos generó una responsabilidad mayor, porque nosotros era como una división bastante particular de mi intimidad sola, y ahora es compartida todo el tiempo en ese espacio con los otros. Yo creo que une más, es mi visión. ¿Qué pasó con todas las modificaciones que nosotros nos pasaron? Quiero hacer un hincapié especial en el tema de las emociones. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído y la mayoría de los que se han formado como mediadores o se están formando como mediadores o han trabajado con mediadores, han tenido la oportunidad de leer la inteligencia emocional de Goleman. Había algo, yo sé que lo mío es muy trivial, pero es para tratar de avanzar en esto. Las emociones que nosotros, las reacciones que nosotros tenemos a las emociones tienen que ver con un registro anterior y un hábito consecuente a ello. Si yo cambio mi hábito, puedo cambiar, no el registro que tengo de esas emociones siempre va a ser el mismo, pero sí mi manera de reaccionar a esas emociones. Asombrosamente, en un lapso muy corto de tiempo y por la adaptabilidad que tenemos los mediadores en este trabajo arduo y continuo de la puesta de las herramientas a disposición en el depende, hemos conseguido cambiar esos hábitos, cambiar la manera de recepcionar las emociones a través de una pantalla. Y lo hemos logrado, porque continuamos haciendo mediaciones, porque continuamos trabajando. ¿Cambió la herramienta del mediador una vez que recepcionó las emociones? No, pero sí hay un entrenamiento superior ante la posibilidad de encontrar esa emoción, ya no en un lenguaje completo del cuerpo hablando de la persona, sino de pequeños tips que vamos detectando en el discurso, en el tono de la voz, en algún mohín, en alguna mirada,
porque se nos acortó el plano de lo que podemos observar, pero no se nos acortó la observación. Entonces, quiero traer esa parte de este libro porque creo que es maravilloso volverlo a leer y rescatar esa parte de, de los hábitos en relación a la respuesta a las emociones, porque nosotros también tuvimos que hacer ese trabajo. Con él depende, con mucha habilidad y con muy poco tiempo. Y creo que aún lo seguimos haciendo, creo que aún seguimos detectando y creo que aún seguimos adaptándonos. Yo creo también que todo esto a nosotros nos debe haber modificado la reacción y esto en algún punto lo hemos concebido como un logro y en algún otro punto como una frustración. Pero asombrosamente lo que consideramos logros y frustraciones se modifica en cada uno de nosotros en función de lo que yo quería conseguir, o mejor dicho, en función de lo que ambicionaba internamente poder conseguir de mí en relación a esta nueva situación y mi adaptación. Obviamente, como cada uno de nosotros somos diferentes y traemos también nuestra historia, nuestra impronta, años o no de mediación, experiencia o no sobre mediación, que no nos hace ni más hábiles ni menos, simplemente nos hace más diferentes. Eh, los logros y las frustraciones han sido diferentes para cada uno de nosotros. Sin embargo, con el devenir del tiempo, he detectado que para muchos de nuestros colegas es un logro poder manejar las herramientas tecnológicas. Y es una frustración no poder manejar las herramientas tecnológicas. Creo que ahí es donde algunos se preocuparon más o trataron de aprender o dividieron estructuralmente este tema, diciendo, bueno, lo tecnológico va por un lado, voy a aprender un programita, cómo se maneja, o simplemente aprendo, apago la cámara, voy, vengo, trato. Hubo de todo, hay de todo, somos seres humanos, tenemos nuestros manejos, pero no hubo un cambio en el logro o frustración de la propia mediación. Fuimos adaptándonos de tal manera que nos sentimos en algún lugar cómodos o acomodándonos a esta posibilidad de mediar a través de herramientas tecnológicas. Eh, la pregunta a la que quisiera llegar con esta parte de los logros y las frustraciones es, ¿podemos mejorar? La pregunta es, ¿sabemos cómo hacer para mejorar? ¿Qué deberíamos mejorar? Y creo que lo primero es aceptando que podemos cambiar, porque si creemos que no puedo o no debo o vamos a volver, que he escuchado, a la vieja normalidad, en la expectativa de que esto va a volver a ser lo que era, no estoy aceptando el cambio. Y si no acepto el cambio, no hay posibilidades de mejorar. Hay un cambio sustancial. Eh, yo creo que como hemos logrado la mayoría es poniéndonos en acción. ¿Cómo hemos logrado la mayoría este cambio? Poniéndonos en acción. No nos hemos detenido ante la frustración de que el medio tecnológico por ahí no nos era amable o no nos podíamos actualizar. No. Nos pusimos en acción y ahí avanzamos. Este, Humberto Maturana, un filósofo chileno maravilloso, tiene un montón de libros. Les recomiendo leer cualquiera de ellos, todos de ellos. Pero quería rescatar algo que él habla sobre la realidad, lo que tenemos hoy aquí, o que lo que percibimos nosotros como realidad, que él dice que es como un organismo
completo, como un organismo viviente. Existe únicamente si la percibimos. Y además, nuestros cerebros no pueden distinguir a primera instancia si es una ilusión o es una realidad. Necesitamos un contexto para darnos cuenta cuál es cuál. Y esto creo, sinceramente, um, es lo que nos está pasando con la mediación a distancia, post pandemia, con todo lo que nos trajo. A nivel emocional, porque en sí una pandemia significa un peligro real, existente contra la salud de las personas, y esto como persona me afecta, nos afecta a todos, pero también al nivel laboral. La realidad se modifica, y en algún punto quise sostener la ilusión de que se podía modificar. Y al mismo tiempo, como dije, algunos, que vamos a volver a la normalidad. Entonces, si no termino de darme cuenta de que esto es lo que está, pero no solo para nosotros, imagínense que esto lo hacemos en cada mediación para todas las personas que por primera vez se conectan a una mediación de estas características. Entonces, lo que percibimos inmediatamente en un principio es cómo puedo avanzar, no resilientemente, sino adaptativamente, porque ante las circunstancias yo puedo avanzar con las herramientas que tengo, pero también adquiriendo nuevas herramientas para poder realizarlo. Yo soy muy partidaria de una teoría, la teoría de los sistemas. Václavic en la teoría de la comunicación, en el prólogo, hace un resumen maravilloso, los invito a que lo lean, son 3 páginas, y hace un resumen divino de la teoría de los sistemas. No hay que leer 20 tomos, ni ir a la Universidad de Palo Alto para poder entenderla. Es realmente, ese prólogo es, sinceramente los invito a leerlo. Y él dice que el conflicto, en realizar la teoría de los sistemas, yo pongo la teoría de los sistemas en el conflicto. Bien, vamos a la parte de lo que él dice. Eh, la, la comunicación, las relaciones funcionan como un sistema orgánico, como si fuera un organismo, algo muy parecido, no, algo muy parecido a lo que rescata Maturana para hablar luego de la realidad objetiva. Somos un organismo, nos comunicamos orgánicamente. Cuando alguien dice una cosa, uno está en la recepción y para responder, y trasladada esta teoría de los sistemas al conflicto, que es con lo que trabajamos los mediadores, hay una funcionalidad de todos los elementos del conflicto para constituirse como tal en conflicto. De alguna manera esta pandemia es un elemento más, no hablo de la pandemia pura y exclusivamente, sino todo lo que trajo la pandemia, esto de comunicarnos a nivel tecnológico, trajo un elemento más que debemos incluir en el análisis del conflicto. Y cuando hagamos un mapeo, tenemos que también tomarlo en consideración. Durante muchos años siempre he propuesto a muchas instituciones, universidades, colegios de abogados, instituciones formadoras, la idea de crear un laboratorio de investigación. En un laboratorio se experimenta, en un laboratorio se investiga, en un laboratorio se generan nuevas teorías. Creo que la pandemia nos obligó de alguna manera a realizar eso, investigar, experimentar y analizar nuevas teorías. La pregunta, la reflexión que yo los invito ahora a realizar es: todos los analistas del conflicto hemos agregado a conciencia, no como una ilusión, sino con la percepción de que es una realidad objetiva, el cambio sustancial que nos ha demostrado
tener que adaptarnos? ¿O vamos a seguir diciendo que somos resilientes y que hemos dado un salto desde atrás para adelante? Yo los invito a que deconstruyamos muchos de los conceptos que tenemos y empecemos a cuestionarnos a nosotros mismos si estamos con todas las herramientas necesarias para avanzar o si, como digo, estamos resilientemente avanzando. Yo creo que somos, em, tal vez porque quiero mucho a a la mediación y a los mediadores, voy a ser un poco soberbia por ahí en la definición, pero somos unos profesionales asombrosos porque todas nuestras herramientas las regalamos constantemente para que los demás puedan trabajar con nosotros. No hay ningún acto egoísta. Y esto nos permitió, lo digo sinceramente, que con la generosidad de dar hayamos conectado con los demás. Pero, sigo insistiendo, que lo hagamos en lo empírico no significa que se refleje en lo teórico y en lo científico. Creo que estamos en el momento adecuado de detenernos y reflexionar si esta capacidad de adaptabilidad es lo que nos salvó o si hemos incorporado nuevas herramientas o si hemos entendido que hay una nueva realidad, no normalidad, una nueva realidad con la que debemos trabajar y, conforme la teoría de los sistemas, en qué parte de ese organismo agregamos ahora toda esta nueva manera de conectarnos, cómo las herramientas tecnológicas nos acercaron o nos dividieron. Yo les adelanté previamente cuál es mi idea, pero los invito a que me contesten, los invito a que reflexionemos sobre el tema. Bien, muchas gracias por este tiempo que me han brindado y los invito a que me digan ustedes cuál sería para ustedes realmente la verdadera definición de cómo hemos nosotros trabajado y desarrollado estos 2 años, resilientemente o adaptativamente. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Que tengan ustedes un maravilloso día.